Y recibimos aquí en nuestro estudio a Daniela Monzón, concejal de La Libertad Avanza. Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Marcelo. Buen día para toda la audiencia. Bueno, hoy es una fecha muy especial para el Consejo Deliberante porque tienen que primero convalidar en asamblea con mayores contribuyentes la ordenanza fiscal impositiva, que entiendo que se va a aprobar, ¿no? Porque así fue en la sesión preparatoria. Y además tratar el presupuesto esta tarde, 19 horas, ¿no? Sí, claro, las dos cosas hoy, a las 15, como decís bien vos, mayores contribuyentes, y a las 19 el presupuesto. Que, bueno, obviamente es un poco, siempre digo, junto a la rendición de cuentas, quizás las tareas más importantes que tiene el concejal, que es evaluar cómo va a gastar, ni más ni menos, el intendente la plata que recibe, tanto de las tasas que cobra a nivel local, como la plata que recibe de la provincia y nación. Ustedes votaron en contra de la ordenanza fiscal, ¿no? ¿Por qué? Nosotros, la ordenanza fiscal impositiva, que para que la gente entienda es justamente el aumento que hace a tasas y derechos, tiene un aumento pactado en un 120%, un 60% lo van a ver en enero y un 60% lo van a ver en abril, con una cláusula que, bueno, hasta el 170%, por ejemplo, de inflación, podría el intendente volver a aumentar las tasas con una facultad que se le otorgaría a él, y pasado ese porcentaje de inflación volvería a Consejo Deliberante y se debe aprobar o no. Nosotros entendemos que la tasa obviamente es la contraprestación de un servicio, es decir, yo recibo un servicio y pago por eso. Por ejemplo, por el servicio de recolección de residuos, por lo que es la limpieza, por lo que es el alumbrado, en el caso también de la red vial, en el caso de seguridad e higiene, es decir, yo tengo un servicio y debo pagarlo, ¿no es cierto? Bueno, nosotros entendemos que eso es una cuenta bastante sencilla que tiene que ver con los costos. Es decir, si el servicio tiene un costo, yo debo pagar ese costo. Obviamente que el costo puede aumentar a lo largo del año y se puede rever. De hecho, el presupuesto está fijado con una pauta de un 80% de inflación y las tasas con otro. Entonces ellos lo que manifiestan es que siempre van a ir, esto podríamos decir, de la mano de la inflación. Bueno, sí, puede ser, vos me podés decir, de hecho los costos del aumento del combustible, seguramente, un montón de cosas, se van a aumentar los costos. Sí. Pero bien, nosotros cuando vamos a la tasa, sobre todo lo que es la tasa de red vial, nosotros vemos, por ejemplo, que tienen pensado recaudar aproximadamente 700 millones de pesos y gastar 300 millones de pesos. Es decir, que el costo de la red vial es de 300 millones de pesos. Y cuando nosotros vemos lo que piensan recaudar, ya piensan recaudar 400 millones más. Entonces, bueno, esto no va ni de la mano de la inflación ni de la mano de los costos. No tiene nada que ver. Cuando vamos a ver la tasa de residuos, es decir, la tasa de recolección diferenciada, podríamos decirlo de una manera, de recolección. Es una de las tasas de servicios urbanos. Servicios urbanos. Un ítem. Claro, exactamente. La tasa de servicios urbanos, disculpa. La tasa de servicios urbanos, por el contrario, la tasa de servicios urbanos está por debajo de los costos. Ajá. Entonces, vos decís, no tiene nada que ver tampoco con la inflación, o sea, está por debajo de los costos, te están cobrando mucho más barato. También, ¿por qué? Porque tiene obviamente un porcentaje que, podríamos decir, de gente que paga mucho más chico que la red vial. Es decir, un 50% aproximadamente paga lo que es la tasa de servicios urbanos y quizás en lo que es red vial tienen un pago de aproximadamente el 70-72% de los usuarios. Entonces, no tiene nada que ver. Y muchas veces vemos que... ¿Será para compensar que lo hacen? Y bueno, eso es lo que yo me pregunto. Entonces yo digo, ¿qué hacen? ¿Compensan uno con otro? Y no es así. Porque de hecho cuando vos ves la ordenanza de cuando se forma el consorcio de la red vial, en ningún lado dice que va a ser para compensar. Y nosotros vemos muchas veces la maquinaria de la red vial trabajar, por ejemplo, en las localidades, dentro de las localidades, o trabajar dentro de lo que es el mismo casco urbano. Y en ningún momento dice que esas maquinarias son para eso. Las maquinarias son de la red vial. Entonces, si se necesita comprar maquinarias, bueno, los servicios urbanos tienen que tener un aumento y la red vial otra. Y si no, bueno, decirle a aquel que pague la red vial que no pague los servicios urbanos, porque la verdad que ya se los están cobrando. Entonces me parece un despropósito. Nos parece un despropósito. Cuando pasamos a la tasa de seguridad e higiene, la tasa de seguridad e higiene tiene una particularidad, que es que cada vez que vos la pagás, la vas a pagar en base a tu declaración jurada.
Claro. Es decir, que ya va de la mano de la inflación. Claro. Porque, por ejemplo, en mi caso, quizás yo vendí las mismas unidades de medicamentos de un año para el otro, de 2022 al 2023, pero por los costos de los medicamentos, obviamente mi declaración jurada es muchísimo más grande. Claro. Es decir, que eso sí ya va de la mano de la inflación. Entonces, no solo que ya tenés que pagar por inflación, sino que se te va a poner un 120% más. O sea, naturalmente estaría, automáticamente el aumento estaría año a año. Claro. De hecho, para lo que podríamos denominar comercios chicos, sí, durante el gobierno de Vicente Gatica no se les cobraba el aumento, porque de hecho ya se entendía que con la declaración jurada ya tenían un aumento. Ajá. Esto no lo vemos, no lo vimos diferenciado, lo solicitamos y bueno, no se nos escuchó. Entonces, por ejemplo, un comercio con una facturación de 2022 de 450.000 pesos, 450.000 pesos, imagínate un comercio que venda 40.000 pesos por mes, menos, no existe. No, claro. Eso va a pagar una tasa de seguridad de 18.000 pesos. Esa es la tasa de seguridad y higiene. Por un servicio que no lo prestan. Por mes. Sí, pero en julio, cuando presenten la declaración jurada, van a recibir el aumento ya por la declaración jurada más un 60% más. Entonces, nosotros eso también lo estamos viendo. Nosotros lo que solicitamos es que la tasa de... A ver si entiendo, vos estás dando el ejemplo de un comercio que factura 40.000 pesos por mes. Eso fue con podríamos decir, la declaración jurada 2022. Claro, y le va a tocar pagar 18.000 sí. Sí, bueno, pero tasa. Se supondría que en el 2023 recaudó más, sí. Y en julio cuando presente la declaración jurada del 2023, sí. Ahí ya va a sufrir un aumento por la misma declaración jurada, más un 60% de aumento más. Hay que ver, sí, digamos, por inflación se supone que se recaudó más dinero, pero sí. También es posible que las ventas bajen. O que también tuviste más gastos. O que tuviste más gastos, o que tengas más gastos, por ejemplo, ahora en servicios, la luz, el gas. Exactamente, pero esa tasa de seguridad y higiene es un servicio que no se brinda. Entonces nosotros lo que propusimos es lo que se llamaba, digamos, que se cobre por inspección, es decir, una tasa de inspección. Si vos realmente te hacen una inspección de seguridad e higiene con un profesional como corresponde, nosotros propusimos una especie de oblea, como vos tenés la oblea del BTV, por ejemplo. Bueno, te inspeccionan y te cobren un fijo que no tiene nada que ver, por ejemplo, con 18.000 pesos, porque de hecho el servicio no lo brindan. Y ni hablar a las grandes empresas. Hoy, por ejemplo, un banco va a pagar de tasa de seguridad e higiene, por ejemplo, 650.000 pesos. Y se viene a la gente y dice, bueno, no me importa lo del banco, porque el banco tiene plata. Pero no recibe ningún servicio. O sea que yo estoy pagando un servicio que no recibo. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí otra vez volvemos a decir, no tiene nada que ver. Cuando pasamos a la tasa de alumbrado, para que la gente entienda, se la cobran en la boleta de EDEN. Es decir, que si vos no pagás la luz, todos sabemos que te la cortan. O sea que la recaudación es 100%. Claro. Ahí recaudan otra vez aproximadamente 700 millones de pesos y tienen gastos por 400. O sea, otra vez tenemos un sobrante de 300 millones de pesos. Y además hay un déficit, que obviamente viene de la gestión anterior, ¿no? Desde ya, porque hay un recambio pendiente en muchos barrios donde están casi en penumbras, y cuando se rompe un artefacto, tarda mucho el municipio en cambiarlo, ¿no? En reponerlo. No solo eso, sino que vos fíjate que a veces vos pensás que el único foco que a veces hay en una cuadra lo están pagando entre 20 vecinos. Claro. Que te cobran un 18% de lo que es la boleta tuya de EDEN, del consumo. Tuyo, claro. O sea que ahí no se sabe cuánto va a ser el aumento, porque vos la verdad que no sabemos de cuánto realmente van a aumentar los servicios. Pero bueno, y en la tasa de seguridad y higiene que no había terminado, discúlpame, ahí tienen lo mismo, van a gastar alrededor de un poquito más de 50 millones de pesos y piensan recaudar 260. O sea, otra vez tenemos un excedente. Uh-huh. En la tasa de luz, te vuelvo a insistir, hay un excedente de 300 millones de pesos. Nosotros no solo eso, sino que solicitamos si había de hecho un programa de eficiencia energética, porque de hecho el municipio gasta muchísima energía entre todos sus edificios, entre todo el alumbrado, y de hecho no hay ningún plan de eficiencia energética. Y cuando vamos a ver las obras, recaudan 700, pero van a invertir 50 millones. Entonces, bueno, la verdad, 50 millones más, yo no recuerdo exacto el monto, si son alrededor de 2 millones y medio, 3 millones y medio de pesos en las localidades. Entonces, claramente, como decís vos, vamos a seguir viendo un servicio ineficiente porque un montón de gente no tiene luz y sin embargo la paga. Por otro lado, pasamos a lo que se llama tasa de servicios asistenciales.
para que la gente entienda, la tasa de servicios asistenciales es esa tasa que te pueden cobrar en el hospital, ya sea porque vos tenés una obra social, un seguro, tenés PAMI, que recibe la cápita fija, tenés IOMA, o por ejemplo, bueno, sufriste un accidente y el seguro lo paga, ¿no? Eso viene atado a una ley, que es una ley que se llama Hospitales de Gestión Descentralizada, que es del año 2001, que le permite al hospital este cobro. Bien, ¿estamos todos de acuerdo en eso? Perfecto. Se recaudan 752 millones de pesos. Eso es lo que yo discutí un montón de veces, que es ni más ni menos que el Consejo Asesor de Salud, que debe definir qué hacer con esos 752 millones de pesos, que no son de, podríamos decir, libre disponibilidad. No pueden ir a rentas generales. Ajá. Tienen que tener un uso específico, claro, que lo decidimos con el Consejo Asesor de Salud. Y recordemos que uno de los que más insistió con esto y que finalmente logró que se lleve a cabo el Consejo Asesor de Salud es ni más ni menos que Juan Manuel Barengui. Ajá. Entonces, Juan Manuel Barengui fue uno de los principales impulsores para que mi proyecto se lleve a cabo, pero a la hora de ocupar un lugar en el Ejecutivo, no lo cumple. Entonces, ¿no va a funcionar el Consejo Asesor de Salud? Y la verdad es que reunirnos sin fondos no tiene mucho sentido, porque nosotros nos reunimos para definir qué hacer con esos fondos. Claro, entonces, claro, cuando vemos después en el área de la doctora Emma Elizalde, que es ni más ni menos que el área que más nos importa a todos los bradenses, que es el área de la Secretaría de Salud, el total de obras, del monto total de obras que tiene destinado es de 34 millones de pesos. El total de obras. O sea, con 34 millones de pesos. Cuando, según el Consejo Asesor de Salud, le corresponderían 188 millones de pesos. Entonces, cuando ellos hablan que ahora ellos aumentaron 2 puntos más de salud, yo digo que están mintiendo claramente porque le sacaron, de hecho, 752 millones de pesos que deberían ir sí o sí al hospital y tendría que, para hacer todas las obras, de hecho, que requiere la salud hoy en Bragado. Entonces, eso, por supuesto que no lo podemos acompañar. Por eso es que estás adelantando que no van a aprobar el presupuesto esta tarde. Pero también te voy a decir otras cosas. A ver. Bueno, terminamos con los de las tasas, tenemos los derechos. Los derechos, que sabés que los derechos son aquellas personas, no todos pagan los derechos. Entonces nosotros ahí tenemos otra tasa. Claro, derechos de construcción, claro, por ejemplo. Exactamente, que no lo pagan todos los vecinos porque es un derecho, si lo pagás, si lo vas a hacer. Claro. Entonces, por ejemplo, ahí estábamos hablando de derechos de cementerio, bueno, claro, por ejemplo, un montón también de cosas de ese tipo. Cuando nosotros hablamos también de la tasa que hace a marcas y señales, que para que la gente entienda es cuando vos vas a vender un ganado, tenés que sacar una guía que dice de dónde a dónde vas a trasladar el ganado. También hay bajas y altas que se da sobre el ganado, por ejemplo, vos si de un año a otro vendiste ganado o tu ganado tuvo cría, hay claramente que hacer podríamos decir, reformar el stock, ¿no? Uh-huh. Bueno, nosotros eso no lo vemos como una tasa porque no entendemos cuál es el servicio. Entonces ya se lo planteamos que es un derecho, o sea, vos vas y pagás un derecho de oficina. Bueno, de hecho eso tampoco fuimos escuchados. Y con respecto a los derechos, hay un aumento del 70% de los derechos, pero cuando nosotros vemos a los papeles, por ejemplo, el metro cuadrado de una casa unifamiliar, que si vos te vas a construir son 70 metros cuadrados. Bueno, sí, por cada metro cuadrado pagabas 560 pesos. Ahora en el 2024 vas a pagar 1.140. Eso no es el 70%, eso es el 103% de aumento. Entonces, si me dicen que es el 70%, pero en los números no está el 70%, no lo puedo aprobar, porque estoy aprobando algo que no es real. Ajá. Entonces, hay un error ahí entonces. Sí, pero se lo planteamos y no lo modificaron. Entonces, no puedo aprobar. Estás hablando de los derechos de construcción, cuando alguien va a hacer una ampliación, alguna obra en su casa, digamos. Sí, pero todos los derechos los tendría que haber revisado, sinceramente son más de 300 ítems. Entonces vos decís, bueno, me estás planteando una cosa, pero en algo simple y sencillo ya no lo estás cumpliendo. Entonces nosotros, obviamente que esa tasa no acompañamos la fiscal impositiva, más allá de que nos parezca o no bien razonable el 120% de aumento, no tiene nada que ver con los costos. Yo lo que me pregunto es cuál es el sentido del derecho de construcción, de pagar una tasa por eso. Sí, bueno, también. ¿Cuál es el servicio que brinda la municipalidad? Ninguno. Nada. Es un impuesto más que una tasa. Pero bueno, volvemos a insistir lo mismo. Después por eso mucha gente no declara nada, porque bueno, de hecho vos pagás y también pagas derechos de oficina porque hay alguien que te va a controlar, de hecho, tu plano, todo eso también lo pagas.
Y estos derechos supuestamente van a un fondo que siempre en general, supuestamente ese fondo son para hacer obras o para hacer vivienda, y la verdad que no lo hemos visto a lo largo del año. Por otro lado, pasemos al presupuesto. Bien, nosotros tenemos 2 proyectos, los cuales obviamente no fuimos acompañados. Un presupuesto en donde hay un congelamiento de salarios. Cuando hablamos de congelamiento de salarios... Perdón, ¿es un proyecto alternativo que presentaron ustedes? Nosotros presentamos 2 proyectos que pedimos que sean tratados en una sesión extraordinaria que era para el día de ayer, que no fuimos acompañados por ningún concejal. Y hoy obviamente lo vamos a volver a pedir. Entendemos que hoy es una sesión extraordinaria, la del presupuesto, entonces nosotros vamos a hacer una moción para otra sesión extraordinaria que ayer no la quisieron hacer, si la quieren hacer hoy, antes del presupuesto. ¿Qué planteamos? Ni más ni menos que el congelamiento de los salarios por 180 días. ¿De los salarios de quiénes? Bueno, por eso, ¿de quiénes? De los concejales y de los funcionarios. Tanto el intendente como los concejales no podemos cobrar menos de lo que dice la ley orgánica de las municipalidades, que para el caso del intendente son 14 sueldos de un empleado de categoría, creo que es EA, no viene el caso, y nosotros 3,5. Bien, no podemos cobrar menos, por eso nosotros lo que proponemos es que toda esa plata vaya a un fondo y después decidamos entre todos qué hacer con la plata de ese congelamiento. Que esto ya se hizo en el año 2019, de hecho el intendente Gatica lo hizo por decreto, y los concejales también lo hicimos por decreto, y en ese, los argumentos, porque esto fue un pedido del concejal Germán Marini, los argumentos eran el desastre que había dejado Macri, que había dejado un 53% de inflación. Entonces que la verdad que no se le podía cobrar a los vecinos una tasa del 35%, ¿sí?, de aumento de los impuestos con semejante desastre. Bueno, hoy informo que hay un 168% de inflación, 900% de inflación si vemos los 4 años, y un aumento de tasas del 120%. O sea que claramente estamos en la peor situación de la historia de la Argentina, y lo que pedimos es un gesto político de congelamiento de salarios para finalmente después, por ejemplo, ya estamos viendo claramente que el presupuesto de salud es escaso, juntar la plata nosotros y el 1 de julio destinársela al hospital. Entonces, eso no nos va a acompañar. Por otro lado, también pedimos la eliminación de una de las secretarías del Consejo Deliberante, entendiendo que con un secretario nos podemos manejar bien. Y todos los que han estado en el Consejo Deliberante saben que son puestos políticos. De hecho, tenemos también empleados que trabajan muy bien, que son empleados de planta. Bueno, otra vez volvemos al Consejo Deliberante. Que pueden cubrir esas tareas. Por supuesto que sí. Entonces, tampoco tenemos ese acompañamiento. Entonces, bueno, hoy lo vamos a volver a solicitar, por supuesto. Pero cuando nosotros vemos que claramente hay ciertos funcionarios que dicen que están alineados con Milei, como es el caso de Cuarleri, que dijo claramente que ellos están alineados con Milei. Cuando el intendente dice que va a hacer un presupuesto austero y que él va a reducir la cantidad de funcionarios, eso no está plasmado en el presupuesto. De hecho, está la misma cantidad de funcionarios. De hecho, no quieren congelarse los sueldos, o sea que no hay ningún achique. Cuando vemos en publicidad, en carnavales, en un montón de cosas, vemos que los gastos son cada vez más altos. Entonces, la verdad que no estamos viendo un gobierno austero, en lo más mínimo. Entonces, la verdad que no podemos acompañar esto. Y después, en áreas esenciales como es salud, te digo a ciencia cierta que nada de lo que están proponiendo lo van a poder llevar a cabo con la plata que ha sido destinada. Y bueno, después otro caso que preocupa y muchísimo es la situación del basural. Yo hace 7 días que estoy respirando humo, como un montón de vecinos de Bragado. Bueno, y no hay un claro trabajo de qué es lo que piensan hacer con el basural. Y después, bueno, un montón de cosas más que se van a tratar hoy a la noche. Entonces, la verdad que en este contexto nosotros no vamos a acompañar el presupuesto. En base a lo que me decías, varias de las cosas que me dijiste, suele pasar que los dirigentes políticos cuando están en la oposición dicen una cosa y cuando llegan al gobierno dicen otra. Sí. Y a veces pasa también que los que estaban en el gobierno decían una cosa y cuando vuelven a la oposición o dejan el gobierno ya dicen otra. Es como que cambian los roles.
Bueno, yo de hecho... A pesar de ser distintas fuerzas políticas, ¿no? Yo de hecho en el 2020 no acompañé el aumento de las tasas de Vicente Gatica justamente por esto, porque la tasa no tenía una correlación con los costos, o sea que yo sigo manteniendo mi misma postura. Claro. No. Como tampoco le acompañé el presupuesto en ese momento, porque obviamente lo que era en salud no tenía nada que ver con lo que íbamos a gastar, y en ese momento, bueno, no se había presupuestado un fondo COVID para el 2021, que después finalmente el COVID siguió. Entonces yo mantengo siempre una línea. No lo digo por vos, lo digo en general. No, en general, porque, obviamente, pasó ejemplo, lo mismo con... Un caso particular, el caso de Vicente Gatica, estando en la oposición, planteó la emergencia vial, ¿te acordás que se aprobó? Que la vetó San Pedro. Llegó al gobierno un tiempo después, meses después, y nunca se declaró la emergencia vial. Bueno, la misma situación, acordate que yo presenté un proyecto, en realidad lo presentó Juan Manuel, yo lo acompañé, que era ni más ni menos que de emergencia en seguridad. Bueno, eso tampoco lo vemos plasmado hoy en el presupuesto. Claro, por eso. Bueno, y la emergencia sanitaria que también... Y el Consejo de Salud que vos decís también. Y también la emergencia sanitaria que declaró Corniglia. Bueno, eso también tampoco lo vemos plasmado. Claro. Gracias, Daniela. No, muchas gracias a vos y bueno, un saludo a toda tu audiencia, que bueno, que terminen muy bien el año y que empiecen mejor el 2024. Muchas gracias igualmente. Gracias.